es manifestando a Cristo en mi casa. Lo importante de manifestar a nuestro Señor. La semana pasada estuvimos en un tiempo muy bonito allí en la Mesa de los Santos, como esos retiros que nos hacen a todos los pastores. Y el Señor fue muy puntual hablando a nuestras vidas. Y una de las palabras que habló, haciendo alusión entre la relación que hay entre el pastor, la iglesia, pero también con él mismo, con Dios. Y precisamente el Señor colocaba esta palabra en mi corazón, pero haciendo alusión entre la relación que debe haber de nosotros como iglesia. ¿Sabías que tú eres iglesia? ¿Sabías que la iglesia no son los muros? Esto es una casa donde nos reunimos y nos congregamos, pero quienes nos congregamos somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, como iglesia que somos, debe haber una relación también y un propósito. El propósito de cada uno de nosotros es hacer la voluntad del Padre. Es hacer lo que Él dice. Por eso venimos a un lugar como estos. Porque necesitamos conocer la voluntad del Padre. Porque necesitamos conocer sus mandatos. Así como cuando se nos presenta el siervo ante el rey. Mande mi Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Pues cuando venimos a un lugar como estos a escuchar la palabra de Dios, le estamos diciendo eso a nuestro Padre. Padre, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Dime cuál es tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en mi casa, en mi trabajo, en la calle, a donde vaya y a donde me pare? Porque es que yo soy iglesia, no cuando estoy en la congregación, yo soy iglesia donde tú me lleves, Señor. Allí sigo siendo iglesia. Y si la iglesia es la manifestación de Cristo, entonces debe manifestarse, sea donde sea que estemos. Amén. Entonces, hay algo que sucede con frecuencia y es que muchas veces el lugar donde menos se manifiesta Cristo es en nuestra propia casa. Y es algo que no está bien. Es en el lugar donde quizás menos se manifiesta Jesús. Creemos que solamente se manifiesta a Cristo acá, en un lugar como estos donde levantamos nuestras manos, donde adoramos a Dios, donde damos fruto de labios que glorifican el nombre de nuestro Señor. Pero debe manifestarse en todo lugar. Mateo 12:25 dice, la siguiente, por favor. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿A qué traigo a colación con este pasaje? El contexto, algunos de ustedes lo conocen. Estaba el Señor echando fuera un demonio siendo libre, y los fariseos y los escribas estaban allí señalándole y diciendo que él echaba fuera los demonios por Belzebub. Entonces el Señor les explica y les dice esta parte: una casa dividida no permanecerá. En otros evangelios dice que una casa dividida pues caerá. Una casa dividida no puede prosperar. Ahora, si nosotros no manifestamos a Cristo en medio de nuestras familias y de nuestras casas, la casa se va a dividir. Vamos a estar en división. ¿Por qué? Porque no hay quien manifieste la gloria de Dios. No hay quien muestre a Dios. Ahora, nosotros como iglesia, cada vez más es triste saber que muchas personas no quieren congregarse o no quieren ir a un templo. ¿Por qué? Por los mismos problemas que se escuchan en los lugares de congregación. Entonces, ¿qué dicen? Ay, no. Para ir a escuchar a la chismosa del barrio, eso yo mejor me quedo por acá. Para ir a estar allá que pelea el hermano con la hermana, supuestamente hermanos en Cristo, y se la pasan agarrados del pelo, ¿yo para qué voy por allá? Eso yo por allá ni voy. Y empiezan quizás a desistir de querer acercarse al lugar donde se manifiesta y donde se supone que se debe manifestar a Cristo. ¿Por qué? Porque hay personas que no quieren
conocer esas manifestaciones y tiene que conocerse, queridos hermanos. La gente no quiere ver tendencias, la gente quiere ver a Cristo. La gente no puede ver la tendencia, es que es la moda, el evangelio que está de moda, el cristianismo que está de moda, es que es la forma, es que tiene que sentirse chévere. No tenemos que enfocarnos en ello, porque la gente no necesita conocer una tendencia, la gente necesita conocer a Cristo. La gente necesita ver a Cristo. Por eso debemos manifestarlo en todo lugar. Cada vez más son más los hijos que no quieren nada con Dios, aun cuando sus padres los han levantado en el cristianismo. Pero debemos preguntarnos, ¿por qué como iglesia no nos manifestamos a los de afuera? ¿Por qué nuestras casas no pueden ver la manifestación de Cristo? Tus hijos, tus amigos están quizás cansados de ver tendencias y formas, de conocer el chisme de la iglesia, de conocer la vida del hermano. Tienen que conocer es a Cristo. Eso es lo que se debe hablar en medio de tu casa. Amén. Estamos escondidos como cuerpo de Cristo. Y quiero pedirle el favor aquí a Sofi para que hagamos un ejercicio. Ven, Sofi. Sofi va a tener esta manta. La vas a tener como tapándote de ellos. Eso. Debemos pasar de algo, querida iglesia. La iglesia ya sabemos que somos tú y yo. Amén. Y detrás de los muros de un lugar como estos, hablamos en lenguas, oramos, lloramos, gemimos y adoramos. Pero hay un trapo, hay un velo, hay una fachada que está impidiendo que lo que sucede aquí adentro se manifieste afuera. Hay algo que está impidiendo que las demás personas puedan ver a Cristo glorificado a través de nuestras vidas, porque pareciera que andamos con algo que nos tapa, pareciera que andáramos con un trapo escondidos, y necesitamos conocer cuáles son esos velos que están tapando y están impidiendo que la gloria del Señor se manifieste. ¿Qué es lo que está impidiendo que cuando tú sales de un lugar como estos, después de ver la gloria de Dios, llegues a tu casa y solo se manifiesten contiendas, pleitos, malas palabras, decisiones erradas, toda decisión tomada sin tomar en cuenta la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué después de ver aquí la gloria de Dios, voy allá y no está sucediendo nada? No está absolutamente sucediendo algo en el corazón y en la vida. Entonces aquellos que conviven conmigo no conocen a Cristo. No saben quién es Cristo. Porque quizás hemos pasado a una religiosidad. Se convierte quizás en una religiosidad. Y la religión no trae libertad. Cristo trae libertad en las vidas y en los corazones. Amén. Los velos no nos dejan ver. Ahora bien, así como es de aborrecible la hechicería, también la desobediencia es aborrecible. Quizás, no, aquí no hay ninguna bruja, ¿no? Pero si la hay, entonces hoy se convierta en el nombre del Señor. Amén. Pero así como nos escandalizamos frente a la hechicería, a la adivinación y la brujería, y darnos cuenta de que delante del Señor, pues obviamente hay distancias con Dios porque Dios es santo, deberíamos darnos cuenta que en la misma balanza está aquel hombre, aquella mujer que desobedece a Dios. ¿Y cuándo desobedecemos? Cuando escuchamos la palabra del Señor y no la ponemos por obra. Cuando sigue gobernando quizás en nosotros la pasada manera de vivir. Amén. Iglesia maravillosa, yo quiero decirte algo. Lo glorioso no son las manifestaciones de lo que sucede aquí adentro. Eso es glorioso, eso es maravilloso. Lo glorioso es Cristo. Si algo sucede acá es porque Cristo está. Pero eso también debería suceder en tu casa porque Cristo sigue siendo Cristo en tu hogar, en tu familia. Amén. En Éxodo capítulo 26, versículo del 31 al 33, la Biblia menciona lo siguiente, nos menciona otro velo.
¿Me colocas la siguiente, Santi? Éxodo 26 del 31 al 33. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Listo. Entonces, tenemos acá la iglesia, que somos cada uno de nosotros, y tenemos afuera, listo. Y hay algo que tapa y que impide que los demás puedan ver la gloria de Dios, la manifestación de Cristo, y que por ende puedan conocer a Jesús, quién es realmente Cristo. Ahora, aquí nos está hablando de un velo que debía colocarse en el templo, ¿cierto? Cuando armaron el tabernáculo de reunión, el Señor les dio indicaciones, y luego cuando Salomón edifica el templo, pues sigue las mismas instrucciones y edifica de la misma manera, solo que un poco más grande el velo. El velo, ¿qué función tenía? Tenía que separar, lo que acabamos de leer, el lugar que santo del lugar santísimo. No podía entrar cualquiera al lugar santísimo. No podía suceder de esa manera. Recordemos que en el templo de Jesús, en la época de Jesús, en el templo de Jerusalén, era el centro de la vida religiosa judía, era el lugar, era el templo, ese era su centro. Ahí era donde desarrollaban su vida religiosa, seguían fielmente los mandatos dados a través de Moisés. Pero ahora, ¿qué nos dice Hebreos capítulo 9? Santi, siga la siguiente. Hebreos capítulo 9, versículo del 1 al 9 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. La siguiente. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Amén. Espero que de pronto lo podamos digerir y que el Espíritu de Dios en esta noche nos guíe para que lo entendamos. Amén. Ahora nos está hablando algo. Llega el Señor Jesucristo y ahora establece un nuevo pacto. Del antiguo pacto necesitaban sacrificios de animales y que el sumo sacerdote una vez al año entrara al lugar santísimo a pedir perdón por los pecados, y él debía estar bien delante de Dios porque el velo seguía separando ese lugar. Amén. Hasta ahí estamos bien. Eso que nos recordaba que había algo que nos seguía separando de la presencia de Dios. Y ese algo es el pecado. Eso nos seguía separando. No se podía. Si entraba con pecado, ¿qué le pasaba? Moría. De una vez caía muerto. ¿Por qué? Porque el pecado no tiene familiaridad con un Dios santo. Por eso Dios proveyó al Cordero, a su Hijo amado. Amén. Por eso el Señor provee a su Hijo. Y no hay mayor dolor que entregar un hijo. Aquí algunos han tenido que despedir un hijo y es algo que no tiene nombre. Sabemos que no existe un nombre y no hay pérdida que más duela que la pérdida de un hijo. Y tú habrás podido perder a mamá y dolió, claro que duele, pero no es lo mismo.
Porque como seres humanos en nuestra conciencia tenemos la preparación, o al menos ya lo sabemos, de que en algún momento eso hace parte de la vida y eso en alguna forma nos fortalece y nos dice, ok, va a pasar. Pero jamás nos preparamos para despedir a la siguiente generación, porque se supone que así no debería suceder. Y el mayor dolor que el Señor experimentó, y por eso lo sabe, fue haber entregado a su Hijo único para cada uno de nosotros. Amén. Ahora lo que estábamos leyendo, esto nos muestra que como humanos estamos separados de Dios por el pecado. ¿Y quién nos lo dice? Isaías 59 del 1 al 2. Santi, la siguiente. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Será que nuestro Dios no oye? ¿Será que tenemos a un Dios que no tiene la mano para sostenernos y librarnos? Claro que sí, pero hay algo que nos separa, ¿cierto? Hay algo que no nos permite entrar al lugar santísimo. Son nuestros pecados. Es nuestra vida, es lo que nosotros hacemos, es aquello lo que nos separa de Dios, es aquello lo que no nos lleva a continuar de la mano del Señor. Un historiador llamado Flavio Josefo, que es historiador, él solamente investiga, reveló las medidas que tenía el templo. Santi, coloca la siguiente. Ahorita vamos a entender hacia dónde el Señor nos está llevando. Amén. Este era el velo. Y las medidas que tiene, según la investigación de este historiador, es 18 metros de alto. Imagínate 18 metros de alto, con unos más o menos 10 centímetros de espesor. Y decía este hombre que ni aún atando a 2 caballos a cada uno de sus extremos, le sería imposible rasgarlo. Aún amarrando 2 caballos, que es un animal que tiene tremenda fuerza, podrían rasgarlo. Ahorita es para que podamos entender lo que sucedió con Cristo Jesús en la cruz. Y que este velo no se rompió porque sí. Debía romperse un velo, amén. Debía romperse, pero solamente iba a ser quitado. Porque aquello que tú y yo no hemos podido hacer, Cristo sí lo hizo. Y fue rasgar el velo, amén. Mateo 27, 50 al 51 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Amén. El velo se rasgó en 2. Ahí está, Santi, la siguiente. Listo, ahí está el pasaje bíblico para que lo corrobores. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo se rasgó en 2, de arriba abajo. Esto significa que la obra de Jesús, su sangre derramada, fue suficiente, hermanos. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Gracias, Sofía. Para el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿será que estamos colocando velos innecesariamente? La obra de Jesús y su sangre ha sido suficiente. ¿Y para reconciliarnos con quién? Con el Padre. La entrada al lugar santísimo, hermanos, fue dada para entrar, para tener comunión con nuestro Padre. El templo fue destruido y todo fue desolado. ¿A dónde iban ellos? A Jerusalén, al templo. Ahí tenían su lugar de reunión y allí había un lugar llamado el lugar santísimo, donde el Señor se manifestaba. Pero una vez el velo se rompe, ¿qué sucede? Ese lugar queda con el acceso directo. ¿Qué estaba diciendo? Se abre camino. Puedes entrar al lugar santísimo. Sabemos que ese templo fue destruido, luego lo levantan y otra vez es destruido. Ahorita solamente hay ruinas. ¿Por qué? Porque ya no opera el antiguo pacto, ahora opera el pacto establecido a través de la sangre de Cristo Jesús, donde ya no hay un lugar específico, sino que la gloria y la gracia de Dios se ha manifestado sobre tu vida, sobre mi vida, para que ahora podamos entrar al Padre cuantas veces queramos y seguir siendo la manifestación de Cristo.
Por eso, hermanos, la manifestación de Jesús debe trascender del lugar de congregación al lugar donde nosotros habitamos. Ahí es donde deben ver a Jesús. Ahí es donde las demás personas deben ver al Padre. En un sentido, el velo era un simbolismo de Cristo mismo. Cristo fue el que dio ese acceso al Padre como el único camino hacia el Padre. ¿Qué dice Juan 14:6? Que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Cuál es el único camino? Cristo. No hay otro camino. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Cristo. Ay, es que yo soy buena gente. Yo soy demasiado bueno. Ni porque Dios fuera tan malo. Ay, ¿será que el Señor, Él vaya a hacer así como que, bueno, si la embarró una vez, pero mire, llevó mercados a los pobres, sacó adelante a sus hijos, les dio de comer? Eso, hay un errorcito en la vida que uno haga. Ay, eso, la borrachera de vez en cuando. Mire, Dios es un Dios justo y es un juez justo. Y que día lo escuchaba en una película. Haz de cuenta que te pasa, que le sucede algo a la persona más cercana a ti, a la que tú más amas. Alguien la atraca y en medio del atraco le quita la vida. Tú vas al día del juicio y el día del juicio el juez toma una decisión e investiga el historial de aquella persona que mató a tu ser querido. Y entonces en el historial se da cuenta que es la primera vez que él mata. No había cometido nunca eso. Y es una persona de familia, fue al colegio, fue a la universidad, se graduó, tiene títulos, mató una vez. Pobrecito. ¿Saben qué? Que se libre, no pasa nada. Va por la vida como si nada hubiera hecho. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué pensarías de ese juez? ¿Que su juicio fue qué? Injusto. Que fue injusto. Porque es que no me mató el gato de la casa. No me mató el loro de la casa. Me mató a la persona que yo amo. Y merecería la cárcel. Ahora, nuestro Dios es un Dios justo. Y Él va a pagar a cada uno según sea su obra. Ahora, como Él nos ama tanto, propició la salvación para cada uno de nosotros. Para que entonces tú y yo nos acogemos a esa sangre preciosa, a ese velo, porque Cristo mismo, como sumo sacerdote, no solamente entró ante el Padre para redimirnos del pecado y de la muerte, sino rasgó el velo para que tú y yo de continuo podamos entrar ante su presencia. En Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20 dice, Santi, me coloca la siguiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, ¿esto es de qué? Su carne. ¿Sí se dan cuenta por qué Cristo de cierta manera simboliza ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que le recordaba al hombre que había pecado en él y que no podía entrar al lugar santo por causa de su pecado, que necesitaba de sangre para ser redimido de toda culpa? Ahora entendemos que Cristo, Él rasgó su cuerpo y su vida, su carne. Ahora entiende que Jesús se hizo hombre como nosotros, que Él también nació de una mujer, que Él también sintió hambre y se cansó del camino, que nuestro Señor Jesucristo también padeció en este cuerpo, pero ¿saben algo? Sin pecado. El único humano sin pecado. El único. Ay, no, pero es que yo menos. No, el único es Cristo. El único que se hizo hombre sin pecado. Pero Él cargó en su cuerpo y en su carne nuestros delitos y nuestros pecados. Y fue a una cruz a pagar lo que nosotros nos merecíamos. Él cargó todo nuestro sufrimiento. Por eso Isaías lo presenta de esa manera.
Por eso Él clavó en esa cruz todos nuestros delitos y nuestros pecados. Amén. ¿Para qué? Para que podamos entrar. Él era el velo hacia el lugar santísimo y a través de su muerte el creyente tiene ahora un libre acceso a Dios. Ahora entendido esto, se debió rasgar la carne de Cristo. Y cuando dice la carne, es porque Él cargó nuestros delitos y pecados y los clavó en la cruz para darnos libertad. El tema es que nosotros tenemos días carnales. El tema es que mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener días carnales. ¿Alguno de ustedes ha tenido días carnales? ¿Alguno de ustedes ha vivido o ha pasado el día más en la carne que en el espíritu? Ahorita vamos a entender un poco más y decimos, ¿seré yo maestro? ¿Es conmigo? ¿De verdad me lo está hablando a mí? Hubo un hombre en la Biblia que tuvo un día carnal. Gálatas 4, del 22 al 23 dice, ¿acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos? Uno de la esclava y otro de la libre. El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Lo dice Pablo a la iglesia de los Gálatas. Y sabemos que el mandato de Dios no era que Abraham tuviera un hijo con la esclava. Ese no era el hijo de la promesa. Pero tuvo un día carnal, un día donde pesó más las indicaciones humanas o el deseo de querer ayudarle a Dios supuestamente a cumplir una promesa que en el permanecer confiado en la promesa. De las posibilidades que habían eran nulas de poder ser padres, ya tan viejitos ambos. Pero ¿qué pudo más quizás? Ese deseo carnal de quererle ayudar al Señor. Y una decisión carnal es un problema permanente. Cuando tomamos decisiones en la carne, sin la guía del Espíritu de Dios, nos va a traer problemas, iglesia. O revisemos las obras de la carne, a ver si estas en algún momento nos han traído problemas y nos han tejido velos. ¿Nos han tejido qué? Velos que nos impiden manifestar a Cristo. Aunque el velo, el Señor mismo lo rasgó. Qué triste que como iglesia insistimos en seguir colocando velos. ¿Y cómo ponemos nosotros esos velos? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Entonces revisemos qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Santi. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasará? No heredarán el reino de Dios. Tremenda la lista que nos dejan ahí, pero la lista no se cierra. Cuando dice ¿qué? Y cosas semejantes a estas. O sea, lo que a usted se le ocurrió más adelante hacer. Eso fue en esa época. Hoy en día seguiríamos sumándole a la lista, ¿cierto? Cosas semejantes que son manifestaciones ¿de qué? De la carne. Y cuando se refiere a la carne, es a esa vida de pecado, a eso que está viciado en nuestro cuerpo, a eso que quiere arrastrar nuestra vida. Pero insistimos en darle más vida a la carne que en morir a ella. Insistimos. ¿Y de qué manera nosotros insistimos? Cuando nos pesa más nuestros propios deseos, hermanos. Cuando nos pesa más esa pasada manera de vivir. Y entonces, díganme si una de estas prácticas ha traído bendición o maldición a nuestra vida. ¿Nos ha estancado o nos ha hecho avanzar? Nos ha arrastrado, ¿verdad? Esas manifestaciones. Y eso es lo que sucede. Que tristemente estamos jugando a ser iglesia.
Cuando el Señor nos llama a que nosotros seamos la manifestación de Él en la tierra para aquel que está perdido. Cuando tú pones el velo nuevamente, cuando haces a un lado a Cristo y prefieres actuar o vivir en las obras de la carne, ahí es donde estamos fallando, ahí es donde estamos lastimando a nuestros hijos, ahí es donde estamos malgastando y echando a perder la vida de lo más valioso que el Señor nos entregó, y fue la vida de nuestros hijos. Aquellos que somos padres, gran responsabilidad tenemos delante de Dios. ¿Quién le va a manifestar a Cristo? ¿La profesora de la escuela dominical? No, tú en casa. ¿Cómo va a conocer a Cristo? A través de tus insultos. ¿Cómo va a conocer a Cristo? A través de tus gritos. ¿A qué Cristo le estamos mostrando? ¿Cuál velo nos estamos colocando? ¿El de la borrachera? ¿El de los homicidios? Yo no he matado a nadie. La palabra del Señor nos enseña que cuando dañamos el nombre de otro, somos homicidas. Matamos a nuestro hermano. Cuando estamos en disensiones, en pleitos, en enemistades, ay, es que ese me cae mal. Es que ese también me cae mal, es que lo odio. Perdón. Esa era tu pasada manera de vivir. Ahora Cristo ha hecho en ti un cambio. Amén. Jesucristo cambia tu vida. ¿Para qué? Para edificar la vida de nuestros hijos. Y los que están acá y dicen, ay, yo no tengo hijos, de la que me salvé. No tienes hijos, pero eres responsable delante de Dios, porque hay hermanos, hay padres, hay amigos, hay personas en el trabajo, hay gente que necesita conocer a Jesús. Y se están yendo a una eternidad sin el Señor. Se están yendo a una eternidad sin poderle conocer. ¿Por qué? Porque nos reservamos las manifestaciones gloriosas para un domingo a las 8 de la mañana o para un miércoles a las 7 de la noche, y el resto de la semana pareciera que no le conociéramos. Por eso el Señor hoy nos está instando a edificar hogares y familias que realmente viven quién es Cristo Jesús. A levantar hombres y mujeres que saben realmente quién es Jesucristo. Que se enamoran de Jesús, que hablan de Cristo, que no dudan, porque no tienen su confianza puesta en un hombre y en una mujer. Tienen su confianza puesta en aquel que les perdonó, en aquel que rompió el velo, en aquel que le permitió el acceso al Padre, en aquel que quitó toda carga de pecado y de maldición, en aquel que te cambió la vida, que transformó tu ser por completo. En aquel que cuando todos te decían que estabas perdido, Él llegó para decirte, ni yo te condeno más. Llegó para interrumpir tu vida en un momento de crisis, para decirte, te das cuenta que a tu forma no funciona. Para hablar a tu corazón a través de la palabra y decirte, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vivas perdido. ¿Saben por qué Cristo no vino a condenar al mundo? Porque el mundo ya estaba condenado solito, porque ya estábamos condenados a una muerte eterna. Por eso Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Es Cristo, iglesia. Necesitamos volver a permitir que Cristo gobierne la casa. Necesitamos volver a permitir que Cristo gobierne nuestro corazón. Necesitamos volver a permitir que Cristo hable a través de nosotros. Que otros puedan decir, es que sabe algo, conocí a Cristo porque pude verlo a través de tu vida. Porque tú me lo manifestaste. Porque pude ver en ti el cambio. Porque estaba acostumbrado a tus insultos, pero ahora a tus palabras. Porque estaba acostumbrado a que cada 8 días te emborracharas y me dejaras tirado y endeudado. Pero ahora asistes a la casa y llegas a tiempo.
porque estaba acostumbrado solamente a estar pensando en vanidades y en cosas que corre todo el mundo. Pero ahora veo que eres una persona llena de sabiduría y con una visión diferente de la vida. Por eso me manifiestas a Cristo, porque ves las cosas desde un panorama diferente. Necesitamos que esos velos tejidos por nuestra carne sean rotos, y solo Cristo tiene el poder de hacerlo. Necesitamos que todos los velos que tejimos con nuestra carne y que han tapado nuestra vida, hoy sean rotos. El Señor te trajo esta noche para romper esos velos que han impedido que manifiestes a Cristo. Vuelve a traer a Cristo tu vida y a tu casa, y vendrá un apocalipsis. ¿Saben qué es apocalipsis? Revelación. Vendrá una revelación de Cristo a tu mente, a tu corazón, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Tiene que suceder un apocalipsis que trastorne y transforme tu vida por completo. Necesitamos que se nos sea revelado Cristo por completo. El día que en los altares se vuelva a hablar de Cristo y menos de la gente, ese día volverá a suceder una transformación en aquellos que escuchan. Porque hemos quitado a Cristo por traer psicología, filosofía, mitos y fábulas. Y la gente con comezón de oír corren a escuchar y a decir: aleluya, yo lo creo. ¿Y de qué te sirve? ¿De qué te sirve si es Cristo? Si Cristo se saca del mensaje, no va a suceder nada. Porque es Cristo el que llevó todos nuestros pecados y el que rompió el velo. Amén. Los velos son enemigos que deben ser rotos. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, te das cuenta que realmente tú no veías nada. Saulo de Tarso, después de tener un encuentro con Jesús, se dio cuenta que lo que él creía saber no le era suficiente. Se dio cuenta que aunque él creía ver, estaba ciego. Necesitó un encuentro con Jesús para que de sus ojos cayeran escamas y empezara a ver el evangelio y el mensaje de salvación. Para que empezara a ver la obra de Jesús en la cruz manifestada a su vida. Tú necesitas en esta noche, así como yo, a sincerarnos delante del Señor y decirle: Señor, quiero que a través de mi vida tú te manifiestes en mi casa, en mi familia. Se necesita volver a ser familias y hogares donde Cristo gobierna. Amén. Aquel que rompe los velos y hace que se deje de manifestar, que se empiece, a manifestar Cristo. Ya no permitas que el enemigo siga manipulando tu vida y colocándote lazos. Los lazos nos atan, nos atrapan y nos impiden avanzar. No te pierdas lo que el Señor tiene para ti simplemente por querer seguirte sintiendo cómodo haciendo parte del montón. En los lugares donde sucedían los milagros de Jesús, habían muchas personas con diferentes situaciones, así como todos nosotros acá. Pero en cada relato había algo especial que sucedía con uno que estaba en ese lugar. Y si tú te das cuenta, nos acercamos al Señor con fe, confiados, creyendo, o seguimos siendo parte del montón de los que vienen, escuchan, salen y siguen su vida como si nada hubiera sucedido. Necesitas saber que la obra de Jesús en la cruz fue también por ti, que Él también te perdonó, que Él también está llamando tu atención, que Él también trazó un propósito contigo desde antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá, que es Él el que sigue insistiendo muchas veces
y te recibe con brazos de amor. Y está ahí para ti. Pero depende de la actitud de tu corazón, de la disposición que hay en ti, del deseo que haya en tu corazón para decirle al Señor: quiero habitar en el lugar santísimo. ¿Quién subirá al lugar santo? Dice la palabra: el limpio de manos y el puro de corazón. Aquel que no ha elevado su corazón a cosa vana y no ha hablado con engaño. Ese será el que pueda entrar al lugar santísimo. Y tú vas a decir en esta noche: ok, Señor, me examino, y entre más me hablas, entre más me dices, Señor, de impureza, de libertinaje, de idolatría, de odio, de hechicería, de discordia, de celos, de arrebatos de ira, de rivalidades, de desacuerdos, de sectarismo, de envidia, de borracheras, de orgías y todas esas cosas, Señor, encuentro que en alguna de ellas yo me identifico, Señor. ¿Quién podrá librarme, Señor, de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá libertarme? Sé que solo tú lo puedes hacer, Señor. Y ahí es donde entendemos por qué yo menguo para que Él crezca. ¿Por qué yo debo morir para que Él viva? ¿Por qué debo aislarme de muchas cosas y tomar distancias para no fallar? Porque este cuerpo está viciado, pero hay un Cristo que lo ha redimido. Hay un Cristo que lo ha redimido. Amén. Gálatas 5:24 dice, Santi, la siguiente: pero los que son de Cristo, leámosle todos los que alcanzan a ver. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Los que son de quién? De Cristo. Los que somos de Cristo. Los de su familia. Los de su iglesia. ¿Qué hemos crucificado? La carne con nuestras pasiones y nuestros deseos. Entonces, ya no necesito los velos, porque si el único que podía ponerlos lo rompió para darnos acceso, tú y yo ya no debemos colocar esos velos, sino cada día venir ante su presencia y decirle: sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Levanta mi vida, me arrepiento, Señor. Y como me arrepiento, le doy un giro a mi vida por completo. Y entonces, un corazón arrepentido es una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces nuestros hijos se alegrarán porque van a estrenar mamá. Nuestros hijos se van a alegrar porque van a estrenar papá. Nuestros padres se alegrarán porque van a estrenar hijos. Nuestros hermanos se van a alegrar porque van a estrenar hermano. Nuestros jefes se van a alegrar porque estrenaron empleado. Y entonces el que iba a la empresa a robar ahora va a trabajar. El hijo que escuchaba a su mamá insultar y pelear y alistar la maleta para irse de la casa cada vez que habían diferencias en el hogar, va a decir: mi mamá ya no nos va a abandonar, va a estar aquí con nosotros. Y entonces el hermano que veía al hermano que llegaba borracho y con dolor en su alma, va a decir: ya no se emborracha, ya me abraza y me dice que me ama y no necesita un trago en la cabeza ni droga para manifestarme cuánto me ama. Y entonces la esposa que espera a su esposo dice: estreno esposo, porque ya no me golpea ni me trata como el trapo de la casa. Ahora se ha dado cuenta que soy vaso frágil y me trata como un vaso frágil. Ahora los que levantan las manos y dirigen los coros también son los que tratan con amabilidad al que está afuera, al pobre, al menesteroso, al necesitado. Ahora ya no me embriago y ya no desahogo mis penas y mis dolores como lo hacía antes. Ahora me pongo de rodillas ante la presencia del Señor, que puede ser el baño, el cuarto, la cama, el bus, el carro, la universidad, el trabajo, donde sea. Me arrodillo y le digo: tú sabes que te necesito.
Tú sabes que tú eres mi mayor deseo, Señor. Hay momentos en que lo necesitamos así. Es decirle, Señor, ¿de qué me vale ganarme al mundo si pierdo mi alma, Señor? ¿De qué me vale correr para tener contento a todo el mundo si te estoy fallando a ti, Señor? Al único que nunca me dejará ni me desamparará. Al único que me adoptó y no me va a quitar mi identidad. Al único que en lugar de condenarme y desecharme, me cogió en sus brazos y me restauró. Al único que trazó con mi vida un propósito grande y eterno. Lo voy a pisotear y a desechar por algo vano, pasajero, que pasa y se va. No, Señor, no lo haré. Yo no lo haré. Hermanos, ¿quién? Vuelvo y les pregunto a los que tenemos hijos, ¿quién, por favor? ¿Quién les va a manifestar a Cristo? ¿Quién les va a enseñar a Jesús? ¿Quién les va a modelar el Evangelio? Yo espero que tú y yo hoy podamos levantar la mano y decir, yo lo haré, Señor. Yo lo haré. Yo lo haré. No le voy a echar la culpa a los líderes. No voy a estar echándole la culpa al mundo. Yo lo haré. Yo lo haré, Jesús. Yo lo haré, Señor. ¿Quién va a manifestar el amor tuyo a la humanidad? Que tú puedas decir en esta noche, yo lo voy a hacer. Yo voy a hacerlo, Señor, de tu mano. Hoy el Señor quiere levantar una iglesia, no religiosa, una iglesia que le conoce y le ama a Él. Una iglesia que sigue las pisadas, que se preocupa por leer lo que dice acá. Y entonces conocen dónde pisó Jesús y ahí quiero pisar, Señor. Tú pusiste la huella del perdón, Señor, ahí quiero también avanzar. Tú perdonas, Señor. Tú me marcaste la huella de la generosidad, ahí quiero también estar. Tú me enseñaste, Señor, aún a dejarlo todo y a tenerlo por basura con tal de ganarte a ti. Así lo haré, Señor. Tú me enseñaste a ver no como mira al hombre, porque el hombre, nosotros juzgamos por las apariencias, pero tú miras y pesas el corazón. Por eso lo que ante el ojo del hombre no servía, un Pedro sin letras, airado y enérgico quizás, pero tú sabías lo que ibas a hacer en Pedro, Señor, y lo llamaste. Y así empezaste a llamar a todos, y aún a un Judas que sabía que te iba a traicionar, pero no lo desechaste. Hasta que él quiso, estuvo con el Maestro. Sus propias decisiones lo llevaron a estar lejos de él. El propósito de Dios es que tú seas parte de la familia de Cristo. Si tú te quieres ir, va a ser tu decisión. El Señor no te está echando. El Señor te está trayendo con cuerdas de amor para decirte, te recuerdo que eres mi hijo. Amén. Te recuerdo que te di identidad. Te recuerdo que eres hijo. ¿Saben qué es lo lindo de los hijos? Que los hijos vuelven a casa. Y hoy en este lugar hemos vuelto a la casa de papá. Amén.